El fantasma de Madrid. El enganche, Hook. La mujer que valía 9.000 millones de dólares. Imaginen el silencio. No el silencio de una biblioteca, sino el de una tumba, roto solo por el murmullo de un juicio de desprecio. En la estéril y sombría sala de audiencias 3B de los juzgados de Plaza de Castilla, en el corazón de Madrid, una mujer se sienta sola. La llaman delirante, ingenua, una criatura frágil que necesita protección de sus propias fantasías. Su esposo, un tiburón inmobiliario del distrito de Salamanca, la observa con una piedad estudiada mientras su abogado la pinta como una niña rica sin contacto con la realidad. La galería, abarrotada de sus socios de negocios, sonríe con burla. Están allí para que la borren legalmente, para quitarle su libertad en nombre del cuidado y de la salud mental. Pero han cometido un error monumental. Han creído en la simpleza de su vestido de corte modesto, en su tranquila compostura, en su cabello recogido. No tenían ni idea de que la mujer que intentaban incapacitar podría comprar todo el edificio, toda la manzana y todo el barrio de Salamanca. Y el teatro de la moción de incompetencia en Madrid, el aire en el juzgado, revestido de madera oscura y con techos altos diseñados para intimidar, se sentía denso, como el polvo viejo de los archivos del registro. En esa fría mañana de martes, Lara Torres, sentada en la mesa de la defensa, sentía el peso de cada panel tallado. Su vestido, de un tono beige arena que parecía absorber la luz, la hacía parecer un espectro, justo como su esposo había planeado. En la mesa contigua, Julián Cortés, su marido, era la imagen de la pulcritud madrileña. Su traje, de sastrería en la calle Serrano, era del gris preciso de una tormenta que se avecina. Julián era un hombre que controlaba el espacio. Sus hombros anchos y su postura arrogante contrastaban con la forzada inmovilidad de Lara. A su lado, don Alfonso Valdés, un socio principal de un prestigioso bufete en el Paseo de la Castellana, cuya voz era un barítono suave y aterciopelado, pero letal. «Señoría», comenzó Valdés, dirigiéndose a la jueza doña Carmen Ruiz, una mujer que había visto el lado más oscuro de la alta sociedad de Madrid. «No estamos aquí para castigar, estamos aquí para proteger». La jueza Ruiz, mirando por encima de sus gafas de montura fina, preguntó: «¿Protegerla de qué exactamente, don Alfonso? ¿De su marido?» Valdés sonrió, un gesto fino y condescendiente. «De sí misma, señoría, de sus desafortunadas y costosas alucinaciones». Una risita sofocada recorrió la galería, llena de ejecutivos aduladores de Julián. Lara mantuvo sus ojos fijos en la jarra de agua que tenía delante. «Mi cliente, don Julián Cortés», continuó Valdés, paseándose lentamente, «es un hombre hecho a sí mismo. Construyó Cortés propiedades desde cero. Es un pilar de esta comunidad, un hombre que da empleo a miles. Cuando conoció a Lara Torres, ella estaba, digamos, a la deriva. Una mujer callada e introvertida, con una pasión por la botánica y los jardines históricos. Él le dio una vida más allá de sus sueños. «¡Objeción!». Una voz delgada y apenas audible provino de la mesa de Lara. Los ojos se volvieron hacia su abogado, el señor Íñigo Castro. Castro era el polo opuesto de Valdés. Su traje parecía comprado en una tienda de saldos, su cabello siempre estaba despeinado, y en ese momento tropezaba con una pila de archivos. Parecía un hombre que se había perdido camino a una multa de tráfico. «¿Bajo qué argumentos, señor Castro?», preguntó la jueza, con la paciencia ya agotándose. «Relevancia», murmuró Castro,
agachándose para recoger sus papeles. Don Alfonso está pintando una narrativa, no presentando hechos. Don Alfonso, vaya a los hechos, ordenó la jueza. Con sumo gusto, señoría. La sonrisa de Valdés se amplió. Quería esta interrupción. Hizo que Castro pareciera un incompetente y, por extensión, que Ellara pareciera aún más desvalida. Los hechos son estos. La señora Cortés, o señorita Torres como prefiere, ha exhibido en los últimos 18 meses un comportamiento incompatible con una mente racional. Valdés hizo clic en un control remoto. Una pantalla descendió. En ella, una página escaneada de un diario, escrita con la elegante caligrafía de Ellara. Afirma poseer vastas extensiones de tierra, leyó Valdés, su voz cargada de falso dramatismo. Los pinos en el norte de Soria no están siendo gestionados adecuadamente. Debo hablar con el servicio forestal. Señoría, ella se refiere a un parque nacional protegido. Ella cree que es dueña de un parque nacional. Más risas. Julián negó con la cabeza, interpretando una profunda tristeza. También, continuó Valdés, intentó donar varios millones de euros al Museo Nacional del Prado. Cuando el director financiero de mi cliente le informó de que ella no disponía de ese dinero, se puso errática, alegando que él le estaba robando. Lo más inquietante, sin embargo, Valdés bajó la voz, son sus afirmaciones sobre su familia. Le dijo a la doctora Hortensia Ferrer, nuestra psiquiatra experta, que su familia prácticamente inventó el sistema bancario en la colonia de Nueva Holanda en el siglo XVII. Delirios de grandeza, señoría, son un síntoma clásico, señaló a Ellara, que no se había movido ni inmutado. Esta mujer cree que es, y cito, más rica que el Banco de España. Le dijo a mi cliente que podría comprar su empresa y convertirla en un santuario de aves migratorias. Es un peligro para sí misma. Alfonso Valdés se sentó. El silencio de la sala era pesado, lleno de juicio. La narrativa estaba establecida. Julián Cortés era el esposo sufriente. Ellara Torres, la loca en el ático. La jueza Ruiz miró a Ellara. Señora Cortés, ¿tiene algo que decir al respecto? Ellara levantó la mirada. Sus ojos, claros y azules como el cielo de otoño en la Sierra de Madrid, se encontraron con los de la jueza. Abrió la boca, pero solo un sonido diminuto se escapó. Miró a Julián. Su rostro era una máscara de preocupación, pero sus ojos estaban fríos, victoriosos. Él le dedicó un encogimiento de hombros casi imperceptible, como diciendo, «Es culpa tuya». Ella bajó la mirada a sus manos. «No, señoría, ahora mismo no». La burla fue completa. No era solo una acusada, era una tragedia, una pieza de porcelana rota que su poderoso marido intentaba, con diligencia, volver a pegar. «Muy bien», suspiró la jueza Ruiz. «Don Alfonso, llame a su primer testigo». «Buey». El secreto de los Vandermeer en España. La farsa en la sala se construyó sobre una mentira. Pero era una mentira que la propia Ellara había cultivado durante 12 años de matrimonio. La verdad no era una alucinación, era un legado. Ellara no era solo una Torres. Ella era una Vandermeer. Los Vandermeer, una estirpe holandesa de origen que se asentó en las rutas comerciales clave de Europa, incluyendo una rama discreta en Madrid en el siglo XIX. Mientras otras familias, los Koplovitz, los Botín, los Ortega, construían imperios de acero, banca pública y moda, los Vandermeer construyeron un imperio del silencio. Ellos se movían en el capital soberano, en las tierras inexploradas, en la deuda privada, pero lo hacían desde la sombra. Su nombre no estaba en los letreros de las fundaciones del Museo Reina Sofía,
Estaba en los libros de contabilidad originales de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, en las escrituras privadas de bancos suizos y en los títulos de propiedad de vastos territorios del planeta. La primera regla de la familia Vandermeer era anonimitas est potestas. El anonimato es poder. Ser público era ser un objetivo. Ser ostentoso era ser débil. Ella fue educada en fincas aisladas en el Valle del Duero y en chalets fortificados en los Alpes suizos. Le enseñaron a analizar informes forestales antes de conducir y a entender los futuros de commodities antes de su primer beso. Conoció a Julián Cortés en una cena benéfica en el Jardín Botánico Real de Madrid, donde ella era voluntaria usando el apellido de soltera de su madre, Torres. Ella estaba arreglando una exhibición de orquídeas raras. Él era un gran donante, ruidoso, carismático y totalmente cautivado por ella. Él la vio como simple, pura, intocada por el cinismo de la gran ciudad. Confundió su silencio con ingenuidad. Confundió su falta de interés en su dinero con una falta de interés en todo el dinero. Él la llamaba su flor silvestre, su pequeño gorrión. Ella, a su vez, estaba sedienta de una vida fuera del estéril y ultraseguro mundo de su familia. Julián estaba vivo. Construía cosas. Era ruidoso, presente y real. Ella se enamoró no de su dinero, que comparado con el suyo era un error de redondeo, sino de su vitalidad. Cuando se casaron, los abogados de su familia en Pictet, el ultraprivado banco de Zúrich, que había gestionado el fideicomiso global BDM durante 7 generaciones, redactaron unas capitulaciones matrimoniales inexpugnables. Los abogados de Julián, concentrados en proteger sus activos de ella, apenas miraron las cláusulas que protegían los activos de ella de él, asumiendo que eran insignificantes. Durante 12 años, Ellara interpretó su papel. Vivió en el ático de él en el distrito de Chamartín. Gastó su generosa asignación. Nunca accedió al fideicomiso global BDM. Simplemente, el dinero se quedó allí, acumulándose, gestionado por hombres en Zúrich y Ginebra. Ella quería ser la señora Cortés, no Ellara Vandermeer, la matriarca en espera. Las grietas comenzaron hace 2 años. La vitalidad de Julián se agrió en arrogancia. Su negocio estaba demasiado apalancado. Los cumplidos encantadores se convirtieron en comentarios hirientes. ¿Qué sabrías tú de eso, Ellara? Nunca has trabajado un día de verdad en tu vida. Luego vino el gaslighting. Movía sus llaves. Luego la acusaba de ser olvidadiza. Cancelaba una reserva para cenar. Y luego afirmaba que ella se había equivocado de fecha. Cuando finalmente descubrió el alcance de sus infidelidades, descaradas, irrespetuosas, con mujeres mucho más jóvenes, ella lo confrontó. No gritó. No lloró. Simplemente le dijo que lo iba a dejar. Fue entonces cuando Julián Cortés, el magnate inmobiliario, se dio cuenta de su error. No estaba casado con una simple, estaba casado con una mujer silenciosa. Pero en su mundo, silencio significaba debilidad. Vio su negocio desmoronarse, y a ella como su último y mejor activo. Creyó que si la controlaba, podría controlar su pequeña herencia. Cuando ella se negó, él decidió romperla. Contrató a la doctora Lena Heredia, una terapeuta de celebridades conocida por proporcionar los diagnósticos que sus clientes pagaban. Alimentó a la doctora Heredia con historias de las excentricidades de Ellara. Habla con sus plantas, doctora. Quiero decir, conversaciones completas. Tiene ese diario. Escribe sobre sus bosques, sus islas. Es como una niña jugando a ser mayor. Ellara,
Atrapada en el ático y aislada de su antigua vida, comenzó a escribir esas cosas como un ancla a la realidad. Los pinos en Suiza necesitan ser gestionados. No era un delirio, era un memorando que no podía enviar. La escritura de la isla Fiji necesita ser revisada. No era una fantasía, era una lista de tareas pendientes. Julián, leyendo su diario, no vio una lista de tareas, sino una lista de síntomas. Vio su camino. La declararía incompetente. Como su tutor legal, accedería a cualquier fondo fiduciario menor que ella tuviera. Salvaría su empresa. Se desharía de su esposa loca, colocándola en un cómodo centro de bienestar en la Costa del Sol. Y seguiría adelante. Se había equivocado. Confundió la profundidad del océano con un estanque poco profundo. Ellara, empujada al límite, finalmente rompió la primera regla de su familia. Hizo una llamada. Una sola llamada encriptada a un número en Zúrich. «Soy Ellara», susurró, encerrada en su baño. «Está tratando de borrarme. Envía a Aris y envía al Dr. Voigt. Es la hora». 3. El testimonio armado. «Doctora Heredia, por favor, suba al estrado». La doctora Curua, Lena Heredia, parecía esculpida en mármol caro. Vestía un traje de seda cruda blanco impecable, y su cabello rubio estaba recogido en un moño arquitectónico. Exudaba un aura de autoridad fría y clínica. Valdés se acercó a ella. «Doctora, ha estado tratando a la señora Cortés durante... ¿cuánto tiempo?» «Don Julián me contrató para una consulta conyugal hace 6 meses», dijo la doctora Heredia, con voz suave y mesurada. «He estado en sesiones individuales con la señora Cortés durante los últimos 4 meses. Y en ese tiempo, ¿cuál es su diagnóstico profesional?» «La señora Cortés presenta un caso clásico, aunque grave, de trastorno histriónico de la personalidad, acoplado a fuertes fantasías narcisistas y una profunda ruptura con la realidad. Ha construido un mundo ficticio elaborado en el que es una persona de inmensa riqueza y poder». Valdés asintió gravemente. «¿Puede darle a la corte un ejemplo?» «Ciertamente». La doctora Heredia abrió un expediente. «En nuestra sesión del 12 de septiembre, le pregunté a Ellara sobre su infancia. Describió una vida de tutores globales y reuniones de la Junta, donde ella tenía voto. Afirmó que su familia prestaba dinero a gobiernos. Cuando la presioné suavemente para que diera detalles, un apellido, un nombre de empresa, se agitó y se cerró, diciendo que era privado. Este es un mecanismo de defensa común. La fantasía es tan frágil que no puede resistir el escrutinio». Julián, desde su mesa, se llevó la cabeza a las manos, la viva imagen de un hombre desconsolado. «¿Y los diarios, doctora?», preguntó Valdés. «¿Los que don Julián descubrió cuando buscaba su pasaporte?» «Los diarios son la evidencia más condenatoria», dijo la doctora Heredia. «No son diarios, son libros de contabilidad de una fantasía. Escribe sobre auditar reservas de oro en Suiza. Menciona sus rutas marítimas en el Pacífico. Incluso detalla un plan para comprar una participación mayoritaria en una empresa. Creo, sí, una empresa llamada Cortés Propiedades». Un murmullo de asombro recorrió la galería. Valdés dejó que el momento se mantuviera en el aire. «¿Ella planeó comprar la propia empresa de su marido?», preguntó Valdés, fingiendo shock. En su mente, sí. Escribió que despediría a la junta directiva y convertiría la insignia Torre Cortés en una granja vertical urbana. Es un colapso psicótico completo y total, enraizado en un complejo de inferioridad y una desesperada necesidad de control. Entonces, en su opinión profesional, doctora Heredia, ¿es Ellara Cortés competente para administrar sus propios asuntos? ¿Para tomar sus propias decisiones médicas o financieras?
Absolutamente no, declaró la doctora Heredia, con voz que resonaba con finalidad. Requiere atención psiquiátrica inmediata, hospitalaria, y un tutor designado por la corte para gestionar su vida. Librada a sí misma, es un peligro para su estabilidad y para el bienestar financiero de su marido. Gracias, doctora. Sin más preguntas. El caso parecía cerrado. La jueza miró a Íñigo Castro. Contrainterrogatorio, señor Castro. Castro se puso de pie, barajando sus papeles. Parecía un cordero llevado al matadero. Ah, sí, doctora Heredia. Gracias por estar aquí. Parecía encogerse bajo la mirada fría de ella. Usted testificó que don Julián la contrató, ¿correcto? Sí, para consultas conyugales. Bien. Y don Julián paga sus facturas, que veo aquí, que son bastante sustanciosas. 100.000 euros por esta evaluación. Valdés se levantó de un salto. ¡Objeción! ¡Atacar al testigo! Con lugar, dijo la jueza Ruiz. Señor Castro, ¿a dónde va con esto? Suburra. Solo tratando de entender la situación, señoría. Castro tragó saliva. Doctora Heredia, usted dijo que las fantasías de mi cliente son frágiles y no pueden resistir el escrutinio. ¿Es eso correcto? Es correcto. Es un sello distintivo del trastorno. Entonces, si estas cosas pudieran resistir el escrutinio, si fueran, digamos, ciertas, entonces su diagnóstico sería incorrecto. ¿No es así? La doctora Heredia se rió de verdad. Un sonido corto, seco y ladrante. Señor Castro, si yo creyera en las alucinaciones de mis pacientes, estaría tan enferma como ella. No es posible que sean ciertas, pero si lo fueran, presionó Castro, con una diminuta chispa de acero apareciendo en su voz. Si los cerdos volaran, señor Castro. Sí, si sus afirmaciones fueran fácticamente ciertas, el diagnóstico de una ruptura con la realidad sería nulo. Pero no lo son. Ella no es una financiera global. Es una mujer enferma. De acuerdo. Gracias, doctora. Castro se sentó, tropezando con su vaso de agua. Valdés sonrió con desdén a Julián. Era una paliza total. Don Alfonso, dijo la jueza, tiene más testigos. Solo uno, señoría. Llamó a don Julián Cortés. Julián subió al estrado, su rostro una máscara de nobleza trágica. Valdés lo guió a través de una serie de preguntas suaves. Cómo amaba a su esposa. Cómo extrañaba a la chica simple con la que se casó. Cómo su enfermedad había destrozado sus vidas. Don Julián, dijo Valdés, ¿cuál fue la gota que colmó el vaso, el momento en que supo que tenía que actuar? Julián hizo una pausa, secándose una lágrima inexistente. Fue el mes pasado. Tenía un trato importante pendiente, la extensión de Madrid Nuevo Norte. Es un proyecto legado. Miró a la jueza. Ella tomó el teléfono. Llamó a mis socios en Banco Santander. Les dijo que iba a retirarles la línea de crédito, que iba a ejecutar la hipoteca de mi proyecto. Ahogó un sollozo. Tuve que pasar toda la noche haciendo control de daños. Creyeron que ella era, bueno, que era yo, que era mi esposa loca. Casi mata el proyecto. Me di cuenta entonces, ya no puedo protegerla. No por mi cuenta. Necesito la ayuda de la corte. Yo solo. Solo quiero a mi Ellara de vuelta. Se cubrió el rostro con las manos. La galería estaba en silencio, conmovida por su actuación. La jueza Ruiz miró a Castro. Contrainterrogatorio, señor Castro. ¿O ya hemos oído suficiente? Castro se levantó. La energía nerviosa y torpe había desaparecido. Sus papeles estaban perfectamente cuadrados en la mesa. Cuando habló, su voz ya no era delgada. Era fría, precisa y resonante. Don Julián acaba de testificar que su esposa llamó a sus socios en el Banco Santander. Sí, dijo Julián, levantando la vista, receloso del cambio de tono.
y testificó que ella amenazó con retirar su línea de crédito. Una declaración ridícula, delirante, ¿correcto? Por supuesto, se burló Julián, porque su esposa, continuó Castro, no tiene ninguna relación con el Banco Santander, no tiene activos con ellos, no tiene poder, ninguno en absoluto, se mofó Julián. Tiene una tarjeta del Corte Inglés y una cuenta conjunta que yo financio. Eso es todo. Gracias, don Julián. Sin más preguntas, señoría. Castro se sentó. Valdés parecía confundido. El golpe de gracia no había llegado. La jueza Ruiz suspiró. Señor Castro, ¿es esta la totalidad de su defensa? No ha presentado testigos, ni contraevidencia. Todo lo que ha hecho es hacer dos preguntas hipotéticas. Mis disculpas, señoría, dijo Castro, levantándose con calma. El caso de la defensa se basó en la presentación de don Alfonso. Simplemente estaba esperando a que terminara. Castro se giró hacia la puerta de la sala. La defensa llama a su primer testigo, el doctor Anselm Voigt. Búho. El cheque de 9.000 millones. El hombre que entró en la sala era la antítesis de Julián Cortés. Era delgado, preciso, y vestía un traje oscuro, conservador, claramente caro, pero totalmente carente de moda. Parecía un sepulturero, o tal vez un académico del viejo mundo. Llevaba un maletín de cuero delgado y cerrado. Por favor, diga su nombre y ocupación para el acta, dijo Castro, su voz ahora resonando con la autoridad que Valdés había poseído momentos antes. Dr. Anselm Voigt. Soy el director ejecutivo y socio gerente principal del grupo Pictet, con sede en Zúrich, Suiza. Alfonso Valdés, que había estado susurrando a Julián, se detuvo. Levantó la cabeza de golpe. Él conocía ese nombre. Pictet no era un banco al que solicitabas, era un banco que te encontraba. No gestionaban millonarios, gestionaban naciones, gestionaban dinastías. La jueza Ruiz también reconoció el nombre. Su pluma flotó sobre el papel. Dr. Voigt, continuó Castro, ha venido de muy lejos. ¿Por qué está aquí? Estoy aquí a petición de nuestra cliente, la señorita Elara Vandermeer. Julián Cortés se echó a reír a carcajadas. ¿Vandermeer? ¿Qué es esto? ¿Una broma de mal gusto? Silencio, don Julián, exclamó la jueza Ruiz, con los ojos fijos en Voigt. Dr. Voigt, prosiguió Castro, por favor, describa la relación del grupo Pictet con la señorita Vandermeer, también conocida como Elara Torres o Elara Cortés. El grupo Pictet, dijo Voigt, con su acento germánico, clínico, ha sido el principal administrador de activos de la familia Vandermeer desde 1805. Somos los administradores del Fideicomiso Global BDM. La señorita Elara Vandermeer es la beneficiaria principal de séptima generación y desde su 30º cumpleaños, la única administradora fiduciaria directora de ese fondo. El aire en la sala se enrareció. Las sonrisas burlonas en la galería se habían desvanecido, reemplazadas por un pánico confuso y naciente. Un fideicomiso, tartamudeó Valdés, poniéndose de pie. Señoría, esto es irrelevante. Esto es una audiencia de competencia mental, no financiera. Es completamente relevante, don Alfonso. La voz de Castro fue un latigazo. Todo su caso se basa en la premisa de que la creencia de mi cliente en su propia riqueza es una alucinación. Su propia experta, la doctora Heredia, testificó que si estas creencias fueran ciertas, su diagnóstico sería nulo. Estamos aquí para establecer la verdad. Proceda, señor Castro, dijo la jueza Ruiz, con voz baja. Dr. Voigt. Don Alfonso presentó el diario de mi cliente como evidencia de fantasía. Específicamente se burló de su afirmación de gestionar bosques. ¿Puede hablar de esto? El Dr. Voigt abrió su maletín.
puedo. El fideicomiso VDM posee 14.000 hectáreas de bosque maderero sostenible en el valle de Emmental suizo, 5.000 hectáreas en la Columbia Británica y una participación controladora en la compañía de celulosa Aracruz en Brasil. La señorita Vandermeer preside personalmente el comité de supervisión trimestral de estos activos. Sus notas son su trabajo. La doctora Heredia, en la primera fila, adquirió el color de su traje blanco. Don Alfonso también se burló de sus delirios sobre ser dueña de islas, dijo Castro. El fideicomiso tiene el título, libre de cargas, de 2 islas en las Granadinas y una en el archipiélago de Fiji, que opera como reserva privada para la vida silvestre en peligro de extinción, recitó Voigt, como si leyera una lista de la compra. Que a la doctora Heredia le pareció particularmente condenatorio que mi cliente planeara comprar Cortés Propiedades y convertirla en una granja vertical. Ah, sí, dijo el doctor Voigt, ajustándose las gafas. Lo discutimos. A la señorita Vandermeer le disgustó el rendimiento del tercer trimestre de la empresa y su alto apalancamiento. Nos pidió que preparáramos una valoración para una posible adquisición hostil. Le aconsejamos en contra. La estructura de deuda de la empresa es, como dicen ustedes, un lío. No recomendaríamos la adquisición en este momento. Alfonso Valdés se desplomó en su silla. Miró a Julián, con el rostro enmascarado por el horror puro. Julián Cortés ya no era el magnate carismático. Era una estatua, su rostro pálido, sus ojos abiertos y fijos. El hombre que había construido su identidad sobre ser el más rico y el más listo de cada sala, acababa de ser expuesto como un impostor. Finalmente, doctor Voigt, dijo Castro, acercándose al estrado. Mi cliente es acusada de delirios de grandeza, de afirmar que es más rica que Dios. Aunque no podemos hablar de lo último, ¿puede hablar de lo primero? Don Julián testificó que mi cliente no tiene activos más allá de una tarjeta de El Corte Inglés. ¿Puede proporcionar a la Corte un resumen de la valoración del fideicomiso global VDM al cierre del mercado de ayer? ¡Objeción!, chilló Valdés, encontrando su voz. Señoría, privacidad financiera. Esto es perjudicial. Es la totalidad del caso, don Alfonso, replicó la jueza Ruiz. Usted basó su petición en sus finanzas de fantasía. Voy a escuchar la realidad. Doctor Voigt, puede responder. El doctor Voigt miró a Elara. Ella asintió, despacio. A las 4 p.m., hora de Zúrich de ayer, dijo Voigt, consultando una sola hoja de papel. Los activos líquidos y gestionados totales del fideicomiso global VDM, del cual la señorita Elara Vandermeer es la única administradora fiduciaria directora, están valorados en 9.244 millones de dólares estadounidenses. Una cámara destelló en la parte de atrás. Un periodista se había colado. Una mujer en la galería jadeó y se desmayó. La sala se disolvió en el caos. Julián Cortés emitió un sonido, un jadeo bajo y estrangulado. ¡Orden! La jueza Ruiz golpeó su mazo. La sala, una vez llena de burla, ahora estaba saturada de una emoción diferente y más potente. Miedo. Alfonso Valdés parecía como si le hubiera caído un rayo. Su traje de varios miles de euros de repente parecía barato. Su confianza se evaporó, pero Aris Castro no había terminado. Señoría, dijo Castro en el silencio atónito. Tengo un testigo más. Llamo a la señorita Elara Vandermeer. El gorrión con alas de águila. Elara se puso de pie. Caminó hacia el estrado de testigos, sus pasos firmes. El vestido beige ya no parecía simple. Parecía elegido.
Era el lujo silencioso y confiado de una prenda de cachemira, 10 veces más cara que el Gucci más llamativo, pero que no hacía ruido. Ella prestó juramento. «Señorita Vandermeer», comenzó Castro, «¿por qué? ¿Por qué vivir durante 12 años como una simple botánica? ¿Por qué permitir que su marido creyera que usted estaba a la deriva?» Ellara miró a Julián. Su mirada no era de odio. Era analítica, como la de un científico observando una muestra. «Mi familia tiene una regla simple», dijo, su voz clara y fuerte, ya no un susurro. «No nos publicitamos, no alardeamos. Hacerlo invita al peligro, invita a los oportunistas. Yo quería una vida real. Quería ser amada por mí, no por mi nombre o mi fortuna. Me enamoré de un hombre que creía fuerte y vibrante. Viví bajo sus términos, en su mundo, porque le amaba». «¿Y qué cambió?», preguntó Castro. «Su mundo resultó ser un castillo de naipes», dijo Ellara. «Se volvió cruel, desesperado. Cuando su negocio flaqueó, me vio no como su esposa, sino como un salvavidas. Comenzó a manipularme, a aislarme, a pintarme como inestable. Hizo esto para que cuando finalmente hiciera su jugada, nadie me creyera. Asumió que el dinero de mi familia era una pequeña y polvorienta herencia que podría controlar fácilmente». Ella giró su mirada hacia Julián. Confundió mi privacidad con debilidad. Confundió mi silencio con estupidez. «Don Julián testificó», dijo Castro, «que usted llamó a sus socios del Banco Santander y amenazó con retirarles la línea de crédito. ¿Fue eso un delirio, señorita Vandermeer?» Ellara sonrió, una curva diminuta y fría en sus labios. «No, esa fue una llamada de misericordia. Le estaba dando un aviso. Don Julián puede tener cuentas en Santander, pero el fideicomiso PUDM es uno de los mayores clientes institucionales de Santander. De hecho, somos una fuente de capital primaria para la división de Private Equity que tiene el pagaré del proyecto Madrid Nuevo Norte de don Julián. No fue un delirio. Fue una declaración de hecho. Si hago esa llamada, su proyecto, toda su empresa, será liquidada mañana por la mañana». Julián Cortés emitió un segundo sonido, un lamento agudo y delgado. Era un hombre muerto caminando. «Y la doctora Heredia», dijo Castro, señalando a la psiquiatra pálida. «Lo diagnosticó basándose en sus diarios, sus fantasías». «La doctora Heredia», dijo Ellara, «fue pagada por mi marido para encontrar una conclusión. Nunca consideró que yo estaba trabajando. Esos diarios eran mis notas. Me diagnosticó como loca, porque estaba haciendo matemáticas que ella no podía comprender. Encuentro su evaluación como incompetente». Castro se dirigió a la jueza. «Señoría, la petición de tutela, construida sobre una base de mentiras y tergiversación deliberada del estado mental de mi cliente, es un ataque fraudulento y malicioso. Solicitamos el sobreseimiento inmediato con perjuicio. Además, estamos aquí para presentar una contrademanda». Golpeó una nueva y voluminosa pila de archivos sobre la mesa. «Estamos solicitando el divorcio, citando angustia emocional, difamación y fraude financiero». «¡Fraude!», gritó Julián finalmente, su voz quebrándose. «Te di todo. Pagué por todo». «Pagaste mis compras en el supermercado, Julián», dijo Ellara, su voz cortándolo. «Mientras usabas mi nombre no pronunciado y mi presencia en tus fiestas para asegurar tu crédito, con bancos que sabían exactamente quién era mi familia, aunque tú no lo supieras. No te casaste con una flor silvestre, te casaste con tu banco, y el banco ahora está exigiendo el préstamo». Castro levantó un documento final. «Esto, señoría, es una auditoría forense completa de Cortés Propiedades, realizada por Deloitte,
en nombre del fideicomiso VDM. Detalla un fraude generalizado, fraude a inversores y la malversación de fondos para cubrir las deudas personales de don Julián. Estamos presentando esto a la Corte y simultáneamente a la Fiscalía de Madrid y a la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores. Alfonso Valdés agarró su maletín. Señoría, yo debo recusarme. Un conflicto de intereses. Usted no se va a ninguna parte, don Alfonso, dijo la jueza Ruiz, con la voz helada. Ni usted, doctora Heredia. Los declaro a ambos en desacato. Estoy programando una audiencia con el Colegio de Abogados y el Colegio de Médicos con respecto a su colaboración. Se volvió hacia Julián Cortés. La piedad se había ido, reemplazada por una furia fría. Don Julián, usted se paró en esta sala y se burló de su esposa. Intentó usar mi autoridad para incapacitar a una mujer cuerda y robar sus activos. Es usted el hombre más profundamente arrogante y despreciable que he tenido la desgracia de ver en mi corte. Dos alguaciles se movieron para colocarse detrás de un Julián catatónico. La petición de tutela queda desestimada, declaró la jueza, su mazo golpeando la madera como un disparo. Los activos de don Julián quedan congelados a la espera del resultado de la investigación de fraude. Esta audiencia ha concluido. La sala estalló. Periodistas, dándose cuenta de la magnitud de la historia, se abalanzaron sobre las puertas. La galería de empleados de Julián, con el rostro enmascarado por el terror al darse cuenta de que sus cheques de pago estaban ahora ligados a un criminal, salió corriendo. Alfonso Valdés, ya no el depredador, era un animal atrapado. Señoría, por favor, suplicó. Mi reputación. Guárdeselo para su audiencia de inhabilitación, don Alfonso, espetó la jueza Ruiz. Ellara se levantó del estrado. Se alisó su vestido beige. El doctor Voigt le entregó un sencillo abrigo de cachemira. Íñigo Castro, ya no el defensor público torpe, sino Aris Castro, jefe de litigios globales privados para el patrimonio Vandermeer, se puso a su lado. Julián, mientras los alguaciles ponían una mano en su brazo, finalmente le habló. Ellara, por favor. Yo no lo sabía. Te amaba. Yo solo estaba asustado. El negocio. Por favor, no hagas esto. Ellara pasó junto a su mesa. No disminuyó la velocidad. Se detuvo solo un segundo y se inclinó lo suficiente para que solo él la oyera. Tenías razón en una cosa, Julián, susurró, su voz desprovista de toda emoción. Dijiste que me diste una vida más allá de mis sueños más salvajes. Se echó hacia atrás, mirándolo a los ojos. Vivir como una persona simple, con un hombre que pensé que me amaba. Ese era mi sueño más salvaje. Y luego, señalando la sala, los alguaciles, las ruinas de su vida. Y tú lo convertiste en una pesadilla. No intentaste salvarme. Intentaste enterrarme. —¡Ellara, espera! —gritó él mientras los alguaciles comenzaban a llevárselo. Ella salió por la puerta de la sala sin mirar atrás. No lo vio desplomarse en la silla. Un hombre vacío que había volado demasiado cerca del sol, sin saber que el sol era, de hecho, su esposa. El legado y el despertar. Afuera de los juzgados, un Maybach de color gris oscuro, liso y sin adornos, esperaba. No tenía matrícula de uso normal, solo un estándar diplomático discreto. El doctor Voigt le abrió la puerta. —¿A dónde, señorita Vandermeer? —preguntó. Ellara miró el cielo gris de Madrid. Había pasado 12 años escondida y 1 hora reclamando su vida. —Vamos al aeropuerto, Anselm —dijo—. Creo que los pinos en Suiza necesitan mi atención. El coche se incorporó al tráfico en silencio. Solo otro vehículo caro en una ciudad llena de ellos.
desapareciendo por completo. La caída de Julián Cortés no fue ruidosa, fue absoluta. No fue una bola de demolición. Fue el desmantelamiento meticuloso y silencioso de un reloj suizo. Cortés Propiedades fue declarada insolvente en una semana. El proyecto Madrid Nuevo Norte fue incautado inmediatamente por sus principales acreedores, un consorcio representado por el grupo Pictet. La auditoría forense que Aris Castro había presentado fue tan exhaustiva, tan condenatoria, que el caso del fiscal fue hermético. Julián Cortés, a quien se le negó la fianza por riesgo de fuga, dado el acceso de su esposa a jets privados e islas, cambió sus trajes de serrano por un mono naranja. Alfonso Valdés fue inhabilitado. Su firma emitió una disculpa pública y pagó una multa de 9 cifras. La doctora Rolena Heredia perdió su licencia y enfrentó múltiples demandas. La historia fue la comidilla de Madrid durante un mes. El fantasma de los 9.000 millones, la llamaron los tabloides. Se esforzaron por conseguir una foto de Lara Vandermeer. No encontraron ninguna. Las pocas fotos que existían de ella en fiestas con Julián fueron corrompidas digitalmente, desapareciendo misteriosamente de los servidores. La familia Vandermeer, con una palabra silenciosa, había restablecido su anonimato. 6 meses después, en una subasta de alto riesgo en Sotheby's en Londres, una extensión de 500.000 acres de la selva patagónica, codiciada por corporaciones mineras y madereras, salió a subasta. La licitación fue feroz, subiendo por encima de los $500.000. Un conglomerado minero contraatacó con $650.000. Desde la parte de atrás de la sala, una voz tranquila habló. $1 billón. La sala enmudeció. Todos los ojos se volvieron. Una mujer con un sencillo vestido gris se sentó, sosteniendo una paleta de ofertas. Era anodina, salvo por el hombre del traje oscuro a su lado. El doctor Anselm Voigt. El subastador, reconociendo a Voigt, ni siquiera lo cuestionó. «Vendido», dijo golpeando el mazo. Al representante del Fideicomiso Global BDM, Ellara se puso de pie. Acababa de comprar un bosque, no para la tala, sino para la preservación. Estaba de camino a una reunión con la nueva junta directiva de la Torre Cortés, que, contra todo pronóstico, estaba en las primeras etapas de su conversión en la granja vertical y santuario de aves más grande del mundo. Se habían burlado de sus alucinaciones en un tribunal, pintándola como un gorrión frágil. Pero habían olvidado que incluso un gorrión tiene alas, y las de ella eran lo suficientemente grandes como para proyectar una sombra sobre el mundo entero. El enfrentamiento en los Alpes, extensión significativa. El chalet en el valle de Emmental suizo era, de hecho, una mansión fortificada del siglo XVII, construida en la ladera de una montaña. Era el corazón no oficial del Fideicomiso Vandermeer, un lugar de seguridad absoluta y silenciosa. Ellara estaba de pie frente a un banco de monitores, no con un vestido beige, sino con sencillos pantalones de lana negra y un jersey de cachemira. Miraba una transmisión en vivo desde Madrid. Torre Cortés, ese monumento de cristal y acero al ego de Julián, estaba siendo vaciado. Su opulento vestíbulo de mármol, donde una vez fue menospreciada por las secretarias de Julián, era ahora un área de preparación para ingenieros hidropónicos. Su delirio de una granja vertical se estaba convirtiendo en realidad. «Los informes estructurales son positivos», dijo Anselm Voigt, de pie a su lado. Se había reubicado en la mansión de Emmental, convirtiéndose en su jefe de gabinete de facto. «Bien», dijo Ellara, con una voz tranquila
que llevaba el inconfundible timbre de la autoridad. Quiero que la primera cosecha sea donada, toda, a los bancos de alimentos de la ciudad. Por supuesto, señorita Vandermeer. Anselm, dijo, volviéndose de la pantalla. Puedes llamarme Elara. Te lo has ganado. Voigt esbozó una sonrisa rara y delgada. Como desee Ellara. Tenemos otros asuntos. La liquidación final de Cortés. Adelante, dijo ella. Julián Cortés fue sentenciado la semana pasada, informó Voigt, su tono clínico. 22 años en una penitenciaría federal por fraude de valores y fraude a inversores. Dada su edad, es efectivamente cadena perpetua. Ellara no sintió nada, o mejor dicho, sintió una quietud profunda y fría. El enojo ardiente se había ido, el dolor por su amor perdido había disminuido. Todo lo que quedaba era la materia densa y dura de una estrella que se había colapsado. Alfonso Valdés ha sido inhabilitado, enfrenta su propio juicio penal. Y la doctora Heredia. Voigt hizo una mueca de disgusto. Perdió su fianza. Parece que usó un pasaporte falso para huir a un país sin extradición. Ha desaparecido. Sin embargo, sus activos están congelados y su reputación es inexistente. Así que está hecho. Ellara miró por una ventana a los picos blancos y afilados de los Alpes. La burla había sido silenciada. Ella había ganado. No del todo, dijo Voigt, su voz dubitativa. Ellara se giró. ¿Qué pasa? La subasta. Su compra de las tierras patagónicas. Fue un acto de conservación encomiable, Ellara. Pero fue público. Más público de lo que ha sido la familia en un siglo. Usted superó y humilló a dos de los conglomerados de recursos más grandes y agresivos del mundo, y lo hizo en el registro como el Fideicomiso Global VDM, combinado con los registros judiciales de Madrid, que sellamos con éxito, pero no pudimos borrar. Ha vuelto a poner el nombre de la familia en juego. Yo soy la familia, dijo Ellara, una simple declaración de hecho. Sí, por eso ha llegado su tío abuelo. A Ellara se le heló la sangre, no de miedo, sino de un profundo y cansado fastidio. ¿Willem está aquí? Está en la biblioteca. Él solicitó su presencia. La biblioteca de la mansión era una habitación anterior a la Constitución española. Sus paredes eran de piedra de 2 pies de grosor, forradas con libros encuadernados en vitela, escrituras originales de 1600 y los libros de contabilidad privados de reyes muertos. Willem Vandermeer era un hombre de 80 años, pero parecía tallado en el mismo granito que las montañas. Estaba sentado junto al fuego, con un pequeño vaso de whisky en la mano. No se levantó cuando Ellara entró. «Ellara», dijo. Su voz era un seco susurro. «Tío Willem, deberías haber llamado». «Estoy aquí», dijo, como si eso lo explicara todo. «Has estado ocupada». «Tenía una vida que reclamar», dijo ella, de pie frente a la chimenea. Ella no se sentaría. Nunca más la harían sentirse como una niña en esa habitación. «Tenías un desastre que limpiar», replicó Willem, sus ojos afilados. «Un desastre provocado por ti misma. Te dimos las reglas, Ellara. Anonimitas est potestas. La rompiste. Te enamoraste de un constructor, un pavo real vulgar y ruidoso. Dejaste que pusiera su nombre en ti». «Estaba enamorada», dijo Ellara, bajando la voz. «Un estado que tú y mi padre siempre trataron como un pasivo». «Es un pasivo», espetó Willem, golpeando el brazo de su silla. «Mira lo que trajo. Tribunales, titulares, psiquiatras. Casi fuiste borrada por un ladrón común porque querías jugar a las casitas». «Lo manejé», dijo Ellara, su voz como el hielo. «¿Manejaste? Lo manejaste prendiendo fuego al velo. Usaste el fideicomiso como un arma en un divorcio público». Y luego, señaló con enojo,
Vas a Londres y compras un bosque en una subasta pública. ¿Sabes lo que has hecho? Salvé un bosque y aseguré mi libertad. Has pintado un objetivo, niña. Willem se puso de pie, su rostro patricio enrojecido por la ira. Durante 150 años, esta familia ha operado desde las sombras. Movimos capital, influimos en los mercados, financiamos naciones, y nadie vio la mano en la palanca. Tú acabas de mostrarles el brazo. ¿De qué estás hablando? Julián está en prisión. El mundo ha pasado página. Willem caminó más cerca de ella, sus ojos entrecerrados. Julián Cortés era un mosquito. No estoy hablando de los medios. Son tontos, olvidan. Estoy hablando de ellos, los que recuerdan. Un nuevo tipo de silencio llenó la habitación, más viejo y más peligroso que la quietud de las montañas. «Conoces nuestra historia», dijo Willem, más en voz baja ahora. «Sabes que el BDM no fue el único fideicomiso. En el siglo XIX no estábamos solos. Ellara conocía las historias. Se contaban como cuentos con moraleja a los niños Vandermeer. La familia de Vries», confirmó Willem, con voz sombría. «Eran como nosotros, capital holandés, dinero antiguo, pero eran imprudentes. Creían en la fuerza, no en la influencia. Intentaron acorralar el mercado de diamantes sudafricanos. Tu tatarabuelo, Art Vandermeer, vio su locura. No solo dejó que estallara, él empujó. Los llevó a la bancarrota», dijo Ellara. «Los aniquiló», corrigió Willem. «Los llevó a la ruina. Hizo un ejemplo de ellos. El nombre de Vries se convirtió en sinónimo de fracaso. Se desvanecieron. Sus activos fueron absorbidos. Sus hijos se dispersaron. Eso fue hace 150 años, Willem. El dinero recuerda a Ellara, y un rencor así no muere. Duerme». Caminó hacia un globo terráqueo en la esquina, girándolo lentamente. Han pasado un siglo en la oscuridad, reconstruyendo, esperando. Operan bajo una docena de nombres diferentes, en corporaciones fantasma tan profundas que incluso nosotros tenemos problemas para rastrearlas. Pero tienen un objetivo: reclamar su nombre y destruir a la familia que se lo quitó. ¿Y han estado esperando qué? ¿Una oportunidad? Han estado esperando un objetivo, dijo Willem, deteniendo el globo con la mano. Nunca pudieron encontrarnos. Éramos un fantasma, un rumor. Pero tú, Ellara, en tu búsqueda de justicia personal, firmaste con tu nombre. Ellara Vandermeer. Le pusiste una cara al fantasma. Ese nombre, en ese expediente de Madrid, fue una bengala en la oscuridad. Tu puja en Londres fue la confirmación. El águila ha aterrizado. Ellara finalmente entendió. La burla en la sala de audiencias no fue el final de una guerra. Fue el comienzo. Ella había luchado una batalla contra un solo hombre arrogante, y al ganar, había declarado la guerra a un imperio. «¿Qué quieren?», preguntó Ellara. «¿Qué crees?» «Venganza. No quieren comprarnos. Quieren enterrarnos. Quieren hacernos lo que Art les hizo a ellos. Y comenzarán contigo. Eres el rostro público, la que rompió la regla. Intentarán demostrar que eres lo que Julián Cortés afirmó que eras. ¿Incompetente?» Ellara se rió, un sonido frío y agudo. Él lo intentó. «No», dijo Willem, sus ojos fijos en los de ella. «No incompetente. Imprudente. Un peligro para la familia. Vendrán a por ti no con abogados, sino con susurros. Intentarán envenenar a la junta directiva. Intentarán poner a nuestros propios aliados, nuestros propios bancos, en tu contra. Intentarán ingeniar un golpe de Estado. Intentarán ponerme a mí, o a alguien como yo, a cargo». Ellara miró a su tío abuelo. Vio la ira, pero debajo, vio la verdadera razón por la que estaba allí. Tenía miedo, no por ella, sino de lo que ella había invitado.
Caminó hacia el vasto y ornamentado escritorio que había sido de Art Vandermeer. Apoyó las manos en la madera pulida. Durante 12 años, dijo, su voz resonando con una claridad nueva y duramente ganada. Viví como un fantasma, un pequeño gorrión. Fui invisible y casi fui destruida. No volveré a las sombras, tío. Esto no es un juego, Elara. Esto es supervivencia. Este es mi fideicomiso, dijo ella, las palabras cortando su pánico. Mi nombre, mi legado. Julián Cortés me enseñó lo que sucede cuando subestimas a tu oponente. Es una lección que no olvidaré. Tú y la familia de Vries parecen estar cometiendo el mismo error. Se giró para encararlo. La transformación fue completa. No era la botánica. No era la víctima. Era la beneficiaria principal de séptima generación, y había terminado de jugar a ser pequeña. Viniste aquí, Willem, para ver si yo era un pasivo, para ver si la niña que se escapó a jugar a las casitas iba a costarnos todo. Ahora tienes tu respuesta. ¿Y cuál es esa respuesta?, preguntó él, cauteloso. Dile a la familia de Vries, dile a cualquiera que esté escuchando, que el fantasma que están persiguiendo se ha ido. Soy Elara Vandermeer y estoy aquí mismo. Puso la palma de la mano sobre el escritorio. Que vengan. Me han subestimado antes. No terminó bien para el hombre que lo intentó. Epílogo y llamada a la acción. CTAs. La historia de Elara Vandermeer es un recordatorio poderoso de que la persona más ruidosa en la sala casi nunca es la más poderosa. Se burlaron de ella por su silencio, sin saber que el silencio es el lenguaje del verdadero poder. Confundieron su simplicidad con debilidad, olvidando que las raíces más profundas crecen en el suelo más silencioso. Su victoria no fue solo en la sala de audiencias, fue en mantenerse fiel a sí misma, incluso cuando el mundo intentó decirle que estaba loca. ¿Qué tan poderosa puede ser una persona si su nombre nunca se menciona en los titulares? Extremadamente poderosa. Interacción con el lector. ¿Creen que don Julián Cortés alguna vez amó a Elara? ¿O fue ella siempre solo un trofeo que él no entendió? Si fueran Elara, habrían roto la regla de la anonimidad para obtener justicia personal. Sabiendo que eso invitaba a un nuevo y peligroso enemigo como los de Vries, déjenme sus pensamientos abajo en los comentarios. Si disfrutaron de esta historia de justicia y de un jaque mate que nadie vio venir, por favor, denle me gusta a esta versión y compártanla con alguien que aprecie una historia donde los humildes o los silenciosos finalmente prevalecen. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No querrán perderse la próxima historia.